Cada vez que nos subimos a un coche, nos estamos poniendo al volante de máquinas que son, bueno, cada vez más y más listas. Ya no son solo vehículos que nos llevan de un sitio a otro, es que a veces parece que se anticipan a lo que vamos a hacer o incluso a nuestros despistes. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué se cuece bajo el capó para entender cómo demonios lo consiguen. A ver, seguro que ha pasado alguna vez. Vas conduciendo y de repente, ¡zas!, el coche frena solo porque algo se ha cruzado. O te salta un aviso de un coche en el ángulo muerto que ni habías visto. Te quedas pensando, ¿cómo es posible? ¿Tiene el coche un sexto sentido? Pues no, no es magia ni mucho menos, es pura tecnología. Una red súper compleja que trabaja a la velocidad del rayo para protegernos. Y la respuesta a esa pregunta tiene un nombre, que seguro que os suena: ADAS. Estas siglas significan Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, y son básicamente el corazón de la inteligencia de cualquier coche moderno. Un montón de tecnologías pensadas para que conducir sea más seguro y, por qué no decirlo, más cómodo. Hoy vamos a desgranar cómo funcionan exactamente. Vale, para entender cómo un coche puede llegar a ser tan listo, lo mejor es hacer una analogía que funciona muy bien, pensar en él como si fuera un cuerpo humano. Y como en cualquier ser vivo, lo primerísimo de todo es poder percibir lo que tienes alrededor. Porque claro, antes de poder hacer nada, de reaccionar, el coche necesita sentir. Sentir qué pasa fuera, a su alrededor, y también qué está pasando dentro de él. Y para eso, créedme, viene equipado con un arsenal de sensores impresionante. Y lo más fascinante es cómo cada sensor imita un sentido nuestro. Las cámaras, lógicamente, son los ojos. Gracias a ellas funcionan sistemas ADAS, que son clave, como el que te mantiene en el carril, el que reconoce las señales de tráfico o el que pega un frenazo si algo se cruza. Y luego están los transductores, que vendrían a ser como nuestro sentido del tacto o del equilibrio. Son como un oído interno para el coche, midiendo sin parar la velocidad, la presión de las ruedas, la temperatura, para saber en todo momento cómo se siente el vehículo. Pero claro, tener sentidos nos sirve de mucho si no tienes un cerebro que pueda entender toda esa información, ¿verdad? Una vez que los sensores recogen todos esos datos, tienen que ir a parar a un centro de mando, a un sitio donde se tomen las decisiones. Y ese cerebro es la ECU, la unidad de control electrónico. Es, literalmente, el ordenador del coche. Bueno, en realidad no hay solo uno. Los coches de hoy en día tienen docenas de ECUs, cada una experta en lo suyo. Una para los frenos, otra para el motor, otra para la pantalla, y todas ellas están todo el rato recibiendo datos de los sensores y decidiendo qué hay que hacer. Y como cualquier ordenador, la ECU necesita un sistema operativo. En el mundillo del motor hay varios jugadores importantes. Por ejemplo, QNX de BlackBerry, que es famoso por ser fiable a prueba de bombas, perfecto para los sistemas de seguridad. Tesla, como siempre, va por libre y se hace el suyo propio para que todo esté integrado al milímetro. Y luego tenemos a Android Automotive, que básicamente mete la experiencia de un móvil en el salpicadero de coches como Volvo o Renault. Venga, ya tenemos los sentidos y el cerebro. ¿Qué nos falta? Pues el sistema nervioso, algo que conecte todo, que permita que la información vaya de un lado a otro súper rápido y sin líos. Pues ese sistema nervioso del coche se llama CAN bus. Es una red interna que hace que todos los cacharros electrónicos del coche, los sensores, las ECUs, los motores que mueven las cosas, puedan hablar entre ellos. En vez de tener un cable para cada cosa, que sería una locura, el CAN bus es como una autopista de datos que comparten todos. Esto simplifica el cableado una barbaridad y lo hace todo mucho más fiable. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginemos que la cámara de delante ve un obstáculo. Inmediatamente envía un mensaje de máxima prioridad por el CAN bus. La ECU de los frenos, que está a la escucha, lo pilla, lo procesa en milisegundos y manda otra orden por el mismo bus al sistema de frenos para que se active. Y todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos, sin que nos enteremos de nada. El CAN bus ha sido el estándar durante muchísimos años, pero claro, a medida que los coches se han ido haciendo más y más complejos y los sistemas ADAS más bestias, esa autopista de datos se empezó a quedar, digamos, atascada. Hacía falta una ampliación. El problema era simple. El CAN clásico se diseñó en una época en la que los coches no tenían cámaras 4K ni radares súper avanzados. Los sistemas ADAS de hoy en día generan un volumen de datos brutal y la red original sencillamente no daba abasto. Era demasiada información para tan poca autopista. Y para que nos hagamos una idea de lo limitado que era, estamos hablando de que cada mensaje solo podía llevar 8 bytes. 8, o sea, nada. Es una cantidad ridícula hoy en día. Sería como intentar mandar un vídeo en alta definición por un fax. Imposible, ¿verdad? Pues ese era el cuello de botella. La industria necesitaba una solución, y esa solución fue una evolución lógica del sistema. Se llama CAN-FD, que viene de tasa de datos flexible, una versión básicamente con esteroides mucho más potente del sistema nervioso del coche. Y esta tabla lo resume de maravilla.
Fijaos, pasamos de un tamaño de mensaje de 8 bytes a 64 bytes, 8 veces más. Y la velocidad máxima también se multiplicó. Y esta velocidad, creedme, no es un capricho. Es la diferencia entre que un sistema de frenado de emergencia actúe a tiempo o no. Permite que los hadas modernos trabajen sin atascos. Esos 64 bytes lo cambian todo. Es poder enviar 8 veces más información en cada paquete, lo que permite una comunicación mucho más detallada y rápida entre todo. Es sin duda la actualización que ha permitido que hoy tengamos esta explosión de sistemas de asistencia tan inteligentes. Bien, ya hemos visto los sentidos, el cerebro y el sistema nervioso. Pero los coches de hoy no son sistemas aislados, ni mucho menos. Están todo el rato conectados con el exterior y eso les permite aprender, mejorar y evolucionar durante toda su vida. Y esto se consigue con las famosas actualizaciones over the air, la SOTA. Es un concepto que ya conocemos de los móviles, la capacidad de recibir mejoras de software sin cables, por el aire. Esto significa que el coche que compramos hoy puede ser literalmente mejor dentro de un año. El proceso es súper sencillo. El fabricante prepara una mejora, puede ser un parche de seguridad o una función nueva para la pantalla, y la envía por la red móvil. El coche la descarga, casi siempre por la noche, mientras está aparcado para no molestar, y a la mañana siguiente, ¡listo! Sistema actualizado. Las ventajas son enormes. Se pueden tapar agujeros de seguridad al momento, sin tener que esperar a ir al taller. Se pueden añadir funciones que ni existían cuando se compró el coche. Y ojo, en los coches eléctricos esto es fundamental. Una simple actualización de software puede mejorar la gestión de la batería y darle al coche más kilómetros de autonomía real. Y todo esto nos lleva a una idea mucho más grande. El coche conectado no va por su cuenta. Forma parte de algo llamado sistemas inteligentes de transporte, un ecosistema donde los coches hablan entre ellos y con la infraestructura, semáforos, señales, para que el tráfico sea más seguro y fluido para todos. Si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. Hemos dejado de ver el coche como una simple máquina, como un montón de hierros. Ahora es una plataforma de software con ruedas, una que está viva, que aprende y que mejora con el tiempo. Y esto nos deja con una pregunta final que es, cuanto menos, fascinante. A medida que los sistemas hadas se vuelven más y más autónomos, esa línea que separa a la persona que conduce de la propia máquina se empieza a borrar. Es una pregunta que sin duda va a definir cómo serán los coches en la próxima década.